Bienvenidos a la Iglesia Real Life en Español. Soy el Pastor Rubio. Gracias por elegir estar con nosotros en esta tarde. Estamos en esta serie de Primera de Timoteo, donde tenemos unos 3 mensajes más y luego haremos una pequeña pausa. Esta tarde vamos a hablar acerca del cuidado de las viudas. Y es probable que quizás usted diga, bueno, este tema a mí no me interesa. Bueno, quizás no nos interesa porque todavía no estamos en esa etapa. Pero la escritura habla mucho acerca de este tema. Se cree que alguien dijo que una verdadera civilización se prueba por el cuidado que tiene de sus ancianos. Y eso creo que es verdad. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, por lo menos 1 millón de personas son abusados, personas de la tercera edad son abusados. Y eso quiere decir más o menos 1 de cada 25 ancianos son abusados. Lo interesante de todo esto es que mucho de ese abuso se da dentro de su propia familia. El primer abusador, ¿verdad? Las estadísticas enseñan que los primeros en abusar de estos son los hijos varones. Y luego, obviamente, son las hijas. Y en tercer lugar viene siendo el cónyuge. La mayoría de las personas que son abusadas son mujeres. Y por eso creemos que es sumamente interesante de hablar acerca de esto. Y este artículo obviamente se escribió allá por la década de los 80, 85 por ahí. Lo que nos lleva a nosotros es que la mayoría de esas personas ahora ya son adultas. Algunas de ellas ya están en la tercera edad. Cuando hablamos del cuidado de las viudas, es importante entender de que la Biblia habla de honrarlas y de cuidarlas. Ahorita vamos a ver estos pasajes, pero Pablo va a dedicar casi 13, 14 versículos para hablar acerca de esto, de las viudas, del cuidado de las viudas y a quiénes se le debe de cuidar. Lo que esto lleva es que esto nos dice a nosotros es que esto era algo importante para el apóstol Pablo y es importante para Dios. E incluso hay pasajes bíblicos donde hablan de eso, de que Jesús hablaba de cuidar de las viudas y de los huérfanos y toda esta comunidad que es más vulnerable en nuestra época. Ahora, para darles un poquito de contexto en cuanto a esto, el cuidado de las viudas, porque quizás hoy en día no se ve esto y muchas iglesias probablemente han descuidado este ministerio. Pero en aquellos años, y poniéndolo en contexto, cuando el apóstol Pablo e incluso la iglesia primitiva estaba comenzando, incluso eso fue uno de los detonantes en la iglesia primitiva, donde habían quejas, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, de que las viudas de ciertos grupos estaban siendo negligidas y no se estaban cuidando apropiadamente. De hecho, el punto más importante de todo esto es que, para ponerlo en contexto, es que recordemos que en aquella época las mujeres no tenían una profesión. Muchas de las mujeres incluso no tenían educación, porque la gran mayoría, si no es que todas, se dedicaban al hogar. Y el único que salía a trabajar como proveedor era el hombre. Entonces, cuando el hombre moría, estas mujeres quedaban totalmente a merced de las necesidades. Quedaban totalmente desprotegidas. Muchas de ellas no tenían forma de cómo comer y de cómo sobrevivir. Y por eso es interesante que habla de las viudas, pero no habla de los viudos. Ahora, en nuestra generación y en el tiempo que vivimos, quizás eso no es muy común. Primero, porque ahora en día hay muchos recursos en ciertos gobiernos, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos, hay muchos recursos que ayudan a las personas en el caso en necesidades financieras. Pero yo quisiera pensar de que la iglesia no solamente
debemos cuidar a las viudas en el sistema, en el área financiera, pero también creo que debemos cuidar a nuestras ancianas o a las personas de la tercera edad en sus áreas emocional, espiritual, pero también física. Porque las mujeres, estas personas de la tercera edad, normalmente cuando quedan viudas, quedan solas, a veces abandonadas, a veces sus hijos viven en otros lados y no tienen nadie quien proteja o quien las cuide. La palabra de Dios dice en este sentido, dice que maldito el que tuerce la justicia de vida al extranjero, al huérfano y a la viuda. Hay otro pasaje donde dice que la verdadera, la religión pura, inmaculada, ante los ojos de nuestro Dios y Padre es, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas. Eso decía Santiago. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es un tema sumamente interesante y espero que sea interesante si tienes familiares en esta edad, pero habla de cuidarlas, de protegerlas, pero no a todas las viudas. Es interesante lo que vamos a hablar en un momentito. Y el pasaje es bastante largo, así que me voy a tomar un buen tiempo para leerlo en esta tarde. Y es lo que dice el versículo 3 de primera de Timoteo capítulo 5. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, primero debe aprender a practicar la piedad con respecto a su propia familia y hacer alguna retribución a sus padres, porque esto es agradable a los hijos de Dios, a los ojos de Dios. Ahora bien, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados a una viuda, dice, aún en vida está muerta. Prescribe también estas cosas para que sean irrepresibles. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de los cristianos. La viuda se inscribirá en la lista solamente si no tiene menos de 60 años, habiendo sido mujer de un solo hombre y teniendo reputación de buena obra. Así ha criado sus hijos y ha hospitalizado a los extranjeros. Y si ha lavado los pies de los santos y si ha asistido a los afligidos y si se ha dedicado a toda buena obra. Versículo 11 dice, pero niéguese a poner en lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales en desprecio de Cristo, quieren casarse y incurriendo así en condenación porque han dejado sin efecto su prenda anterior. Al mismo tiempo también ellos aprenden a estar ociosos y yendo de casa en casa. Y no solo ociosos, sino también chismosos y entrometidos, hablando de cosas que no convienen mencionar. Por lo tanto, quiero que la viuda más joven se casen, críen hijos, guarden la casa y no den al enemigo ocasión de oprobio. Para algunos ya se han desviado para seguir a Satanás. Si alguna mujer creyente si alguna mujer creyente tiene viudas dependientes, debe ayudarlas. Y la iglesia no debe ser cargada para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Es un pasaje extraño y un poquito complicado a veces para poderlo poner en contexto, porque nosotros entendemos que la Biblia dice que debemos tratar a todos con amor. Pero aquí el pasaje habla específicamente de dar atención, de poner en la lista, dice, a las personas que en verdad son viudas. Es probable quizás también en aquel tiempo había mujeres que iban a pedir ayuda o pedir algún beneficio o comida, quizás mintiendo de que eran viudas. Entonces habría que investigar y ver qué era, si en verdad eran viudas y si en verdad estaban en necesidad, o como dice el pasaje, que no tenían a nadie quien viera por ellas.
Pero si una viuda tiene hijos, según esto, sus hijos deben de proveer para ella. Entonces, este pasaje realmente se dirige a diferentes tipos de viudas. Por lo menos hay 3 o 4 tipos de viudas a las cuales presenta este pasaje. La primera, las viudas que están realmente en necesidad. Esas son las que dice el apóstol Pablo. Y luego están las viudas de que tienen familia o que tienen hijos o que tienen nietos. Y luego están las viudas jóvenes que deberían volver a casarse. Y por último están las viudas que viven para los placeres y no para Dios. Por lo menos hay 4 tipos de personas que la Biblia habla que son viudas. Entonces, como dije, este pasaje a veces es complicado enseñarlo porque hay 2 secciones principales en que se deben de tratar. Debes apoyar a las viudas necesitadas y el deber de no apoyar incluso a viudas más jóvenes. Incluso habla de no ayudar a las viudas que viven para los placeres del mundo. Ahora, esto es complicado a veces enseñarlo porque tenemos un evangelio que habla del amor hacia todas las personas. Aquí no está hablando de rechazar a una o de rechazar a otra. Yo creo que aquí está hablando más bien de poner en prioridad a aquellas mujeres que realmente han vivido una vida dedicada al Señor, han servido al Señor, pero que en realidad no tienen los recursos para sobrevivir. Entonces, las viudas que deben ser atendidas por la iglesia, ¿cuáles son? Básicamente los versículos que acabamos de leer, versículo 3 al 6 y el versículo 9 al 10 hablan de eso. Que sean, dice, pone una lista, es interesante. Dice que no sean menores de 60 años. Que no sean menores de 60 años y le ponen específico. ¿Ok? Quedaron solas, que tienen nietos, etcétera, etcétera, o que tienen hijos lejos que no pueden prestarle ayuda. Una mujer que ha puesto incluso su esperanza en Dios, una mujer que ha dedicado a la oración, a servir a los demás. Pablo dice que la iglesia debe de honrar a esa persona, no solamente proveyéndole aspecto físico, incluso alimento para que ella pueda vivir. Ahora, vamos entonces a concentrarnos en las viudas que califican. ¿Cuáles son las viudas que califican? Los versículos hablan de eso. Dice que tiene que ser menores obviamente, de 60 años y que realmente sean viudas. Dice que debe tener una buena reputación, incluida la crianza de sus hijos. Incluyendo la crianza de sus hijos, debe haber mostrado hospitalización, debe haber participado activamente en la obra, en el servicio dentro de la iglesia, debe haber servido a los demás, debe haber servido con compromiso dentro de la iglesia, debe ser el tipo de persona que se dedicaba a las buenas obras. Ese es el primer grupo en este grupo aplican ese tipo de personas, aquellas que han dedicado su vida al Señor. Luego también dice que las viudas sus familiares deben de cuidarlas. Si esta viuda tiene hijos cristianos, su responsabilidad del hijo es proveer, es cuidar a esa mujer viuda. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad como hijos. Yo recuerdo hace muchos años, estando en el seminario, en una clase que teníamos que se llamaba ética cristiana, creo que se llamaba la clase, el maestro nos presentó un escenario y que se diera a debate, para que pudiéramos debatir y ver qué era cómo responderíamos como creyentes o como pastores a una situación especialmente de personas de la tercera edad que son viudas o incluso nuestros ancianos, nuestros padres ancianos. El debate estaba basado en el hecho de que si era correcto enviar a nuestros ancianos a un asilo o que los hijos tenían que cuidar de sus ancianos. Y bueno, hay muchos detalles que no puedo entrar en esta tarde de lo que se trató en esa ocasión, pero una de esos era
que si se buscaba el bienestar de la persona, del anciano, o el bienestar del hijo o de la familia del hijo. Porque en este caso a veces cuando a veces los padres no quieren estar con los hijos, pero los hijos los quieren tener ahí porque creen que es su deber. Pero si esa persona anciana tiene la capacidad de razonar y esa persona anciana quiere estar en un asilo de ancianos donde él pueda o ella pueda quizás convivir con otras personas de la misma edad. Ahora, eso no quiere decir que los hijos la van a abandonar o lo van a abandonar, pero a veces hay personas adultas que prefieren vivir fuera del bullicio quizás de una casa con hijos pequeños y vivir en la quietud de una casa, hogar que le llaman ahora, o casa o asilo de ancianos. Ahora, ahí mismo a veces son abusados y esa es una de las cosas que detiene mucho esto. Pero nosotros debemos aplicar aquellas cosas que dice la Escritura, que si hay una mujer o viuda que está realmente en necesidad, debemos nosotros ayudarla. Ahora, como dije en principio, creo que nuestro ministerio hacia las viudas, nuestra ayuda hacia las viudas, la iglesia debe canalizar estas ayudas en dirección de sus partes emocionales y espirituales. Porque muchas de ellas quizás tienen lo económico, pero no tienen más gente quien ayude a ellas o quien les ministre. Allí es donde la iglesia incluso debe de llevar, debe de ser parte. Dice que debe de haber lavado los pies. Entonces, todo esto son ejemplos de una persona que se privó de muchas cosas y que ahora necesita ser honrada por el Señor, por la iglesia o por sus hijos. Luego, en segundo lugar, las familias piadosas tenemos la responsabilidad de honrar y cuidar a nuestros padres ancianos y especialmente a las viudas. Esa es una de las áreas interesantes. Es nuestra responsabilidad. Dice que si los hijos cristianos tienen a su mamá que es viuda, deben de suplir para sus necesidades. Que no le den esta carga a la iglesia. ¿Por qué? Porque si le das más carga a la iglesia y la iglesia tiene que descuidar quizás a otras por estar ayudando a una viuda que en realidad tiene personas que pueden ayudarle, que pueden proveer para ella, que pueden cuidarla. De esa forma, hay más espacio, se abren otros canales para ayudar quizás a personas que realmente estén batallando en su viudez. Entonces, una vez más, es contracultural. Nuestra sociedad a menudo ve a los ancianos, desafortunadamente, lo vemos como un estorbo. Lo vemos como un obstáculo o un estorbo para nuestras aspiraciones o metas personales. Y estos ancianos se convierten a veces en un problema. Por eso Pablo está tratando eso. Entonces, porque nos impide quizás lograr aquellos objetivos personales o de educación. La Biblia dice que Dios le agrada que los hijos y los nietos y la familia piadosos delante del Señor puedan devolver algo a sus padres, algo de todo lo que ellos dieron. Recuerde una cosa, como hijo, es que ellas dieron todo por nosotros y por lo tanto creo que es un deber de nosotros dar hacia ellas. En tercer lugar, los ancianos piadosos pueden hacer una maravillosa contribución. Aquí esto me gustaría hacer énfasis en esto, porque a veces vemos a la gente de la tercera edad, a las viudas, no solamente, como dije, como un estorbo, porque eso es lo que la cultura lo ve. A veces creemos que son personas que ya no sirven para nada. Pero dentro del esquema de la iglesia, dentro del cristianismo, hay una labor tan extraordinaria que estas mujeres pueden hacer para bendecir a otras. No solamente, aunque es posible que no tengan la energía, obviamente, de un joven, los ancianos ciertamente tienen más sabiduría y una vida que han caminado con Cristo, y ciertamente estas personas
de la tercera edad deberían estar involucradas en ministerios de oración, en ministerios de buenas obras. Puede ofrecerse, por ejemplo, pueden ofrecer consejos espirituales. Aquí tengo una lista grande. Pueden ser consejos prácticos mujeres jóvenes o parejas jóvenes. Pueden visitar a otros ancianos e incluso que están obviamente recluidos, ¿verdad?, en estos asilos de ancianos. Ellos pueden ir a este lugar y sentirse importante y parte porque son importantes. Son importantes. No importa la edad, pueden incluso servir en la iglesia, pueden servir con los niños, pueden incluso ofrecerse como voluntarios para cuidar niños. O sea, muchas de estas personas no solamente tienen la sabiduría de un camino donde ellos han caminado y que pueden ser útiles en lo que es la obra del Señor. Y Dios estará complacido. Pueden incluso ir de viajes misioneros. Nosotros hemos tenido personas viudas aquí en la iglesia de la tercera edad que han ido con nosotros a viajes misioneros a la República Dominicana y han hecho buen trabajo. Entonces, estas mujeres debemos, a veces los pastores que también debemos aprovechar la experiencia, la sabiduría, el caminar, la fe de estas mujeres para que estas mujeres puedan transmitir estos consejos, esta experiencia, esta sabiduría, esta sapiencia a las nuevas generaciones. Y pueden ser útiles dentro de la iglesia. Pueden hacer todo lo que tengan que ver con el servicio del Señor. Siempre dice la Biblia que Dios no lo ve eso como en vano. Hay muchas oportunidades para que los ancianos y sus dones puedan usar sus dones por la causa de Cristo. Yo creo con todo mi corazón. Pablo dice a la iglesia que ministre a estas personas sabiamente. Dice que si una mujer se ha dado a sus placeres y al mundo y sus placeres, Pablo dice, esa persona no es que la esté excluyendo, esa persona probablemente no tenga las mismas necesidades de una mujer que se ha retraído y que ha vivido para Jesucristo. Entonces, hay una cosa interesante. Dios cuida de las viudas, las que confían en Él, y nosotros también deberíamos de cuidarlas. Nuestros ancianos, las personas de la tercera edad, que creo que la gran mayoría tenemos a alguien en nuestra familia, démosle honra, cuidémosla, protejámosla y hagamos todo lo necesario para que esa persona, los últimos días de su vida, la pueda vivir en paz y con felicidad. Por lo tanto, esa es parte de nuestra responsabilidad. Así que Dios me lo siga bendiciendo y espero que esto nos ayude y que y probablemente en un par de años más, probablemente usted y yo estemos en esa condición. Por lo tanto, apliquemos esto a otros mientras tengamos vida y mientras tengamos las energías para poder hacerlo. Espero que esto sea de bendición para usted en esta tarde. Dios le bendiga y gracias por escuchar.